se referirá en las neuronas. Y a mí me encantaría contarle cómo Alzheimer descubrió esto, pero entonces un pollo media hora y más, y no es el caso. De manera que él va a ilustrar las diferencias también entre lo que es una demencia Parkinson o una demencia Alzheimer, en fin. Y después ya las dudas que surjan, pues al final de las tres ponencias tendremos ocasión de que intervengan y en la medida que podamos les resolveremos esas dudas. Después del doctor Ceballos va a intervenir una psicóloga que está especializada en la neuropsicología, otra vez conectado con nuestras funciones cognitivas, y que en este caso ella se va a centrar en algo que es el núcleo de esta reunión, la estimulación cognitiva. Pero la estimulación desde el enfoque de la prevención. Porque claro, podemos hacer estimulación de las funciones cognitivas cuando ya están tocadas, cuando ya se ha iniciado el deterioro. A mí no me gusta usar la palabra deterioro, prefiero utilizar ese inicio leve de déficit o de declive. Podemos utilizar ahí la estimulación, claro que podemos. Yo digo siempre con y sin, como los cafés con leche o la cerveza con y sin. Lo ideal es iniciar esa terapia, porque la finalidad de la estimulación siempre debe ser terapéutica, y ella sabe perfectamente. La psicóloga, que no he dicho su nombre, se llama Miriam Panadero, pues seguro que en su exposición señala cuál es la finalidad de esto. La finalidad última y primordial es terapéutica. Las terapias de estimulación están dentro de lo que hoy, de manera además científica, se acepta como terapias o intervenciones no farmacológicas. ¿Y por qué intervenciones no farmacológicas? Bueno, pues porque con el avance de los años, tampoco quiero yo entrar a contarles desde cuándo se inician estas terapias, porque tendríamos que irnos a los años 60 en Estados Unidos, luego a los años 80 en Reino Unido, luego a Italia, en fin, no hay tiempo para contarle esto. Pero sí puedo decirle la conclusión de todos esos años de estudio teórico sobre el conjunto de estas terapias no farmacológicas, es decir, sin pastillas. El conjunto de todas estas intervenciones han recibido el nombre de terapias blancas, precisamente porque una pastilla puede tener efectos secundarios, pero una intervención de este tipo nunca tiene efectos indeseables. Por lo tanto, han recibido ese nombre noble de terapias blancas. Y son intervenciones no farmacológicas que tienen una finalidad, y la finalidad es la terapéutica, y la finalidad es la de prevención. Antes de, es decir, cuando la persona está sin déficit, para prevenir que lo tenga, se pueden usar con, sí, pero lo ideal es empezar cuando están sin. De manera que ella nos dirá a quién van dirigidas, qué finalidad tienen, cuál es la efectividad, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, no por ello menos importante, con unos contenidos amplísimos que a mí me ha llamado mucho la atención, como contenidos tan importantes puede una persona concentrarlos en una ponencia de 30 minutos aproximadamente, pero ahí está la habilidad de Marta Gil, como trabajadora social y experta en los trabajos con personas mayores, de hablarnos de ese proceso del envejecimiento. Es un proceso que yo siempre digo a mis alumnos, el proceso de envejecimiento lo iniciamos desde que nacemos, desde ahí ya estamos envejeciendo. Pero ese proceso, en un colectivo que además tiene un
que creamos un problema social, pues que se pongan las pilas los regímenes que correspondan. Pero vamos a ver si ahora vamos a hacer un problema porque la gente no se muera de que el colectivo de mayores aumenta mucho en la sociedad. Pues ojalá que aumentara y más. Vamos a ver, que se mueran los ricos o que se mueran quien quiera. Nosotros lo que sí queremos es transmitir que ese proceso tiene muchas connotaciones. Todos queremos llegar a mayores. Lo que pasa es que luego cuando llegamos algunos clamamos por estar ahí, ¿no? Y la demanda que hace la persona, o mejor, el colectivo de personas mayores, la demanda que hace a la sociedad es una demanda de necesidades. Lo voy a resumir en una frase, porque si no ya digo que me paso yo aquí la hora y ellos no tienen tiempo entonces de hablar. El colectivo hace un reto a la sociedad. Cuando digo a la sociedad, pues digo también a las instituciones responsables de ofrecer servicios, de ofrecer prestaciones sociales, que así se llaman. Pues esa demanda, el colectivo de mayores lo hace a ritmo de rock. El rock duro, el ritmo fuerte. La respuesta de las instituciones, ¿saben a qué ritmo va? Al ritmo de vals. Claro, eso no casa. Tienen que ponerse las pilas para la respuesta ser más ágil en esas prestaciones sociales, en ese dar recursos para que todo esto de intervenciones, de estimulación y demás pueda llevarse a cabo sin que tenga nadie que rascarse demasiado el bolsillo, porque seguro que todas estas clínicas de mente ágil, de cognitivo no sé qué, que aparecen en el boulevard del Gran Capital, hay otra clínica, no sé si ellos también intervienen ahí, pero proliferan estas clínicas, pero son privadas y no es que cuesten una pasta, pero cuestan. Esto son necesidades y prestaciones sociales que las instituciones responsables deben de atender. Bien, pues Marta se ocupará de exponer cuál es el asunto económico, cuáles son las prestaciones sociales y cuál es el proceso en el que la persona camina hacia ese otoño maduro que a mí me gusta llamar. No hacia lo degenerativo, no hacia el declive, sino hacia la madurez. Y la madurez, sobre todo, en cosas que son importantes en la vida. Y para poder vivir plenamente ese otoño maduro, es por el que tenemos que mantener nuestras funciones cognitivas activas. Si al final de la exposición tengo tiempo, les contaré cómo, lo que sé, aquí tengo muchas cosas que decirles. Tengo que decirles cómo García Márquez, en sus 100 años de soledad, ya hacía referencia a esto que hoy llamamos el inicio de una demencia. El inicio de una demencia con esa enfermedad que empezaba por el insomnio y que Arcadio Buendía, cuando vio que la gente del pueblo, ese pueblo que se llamaba Macondo, decía, esa gente que empezaba a no dormir, ya sabían que después lo terrible de no dormir iba a acabar en una enfermedad que era que le robaba la memoria y le llevaba al olvido. Y eso es precioso, si tienen ocasión. Entonces, al final, bueno, aparecen Melquiades, que el hombre baje, y van recobrando esa memoria y van activando sus funciones cognitivas. Y lo mismo que aparece ahí, que aparece esto, pues hay en lo que el doctor Ceballos, ya que le voy a dar la palabra, de verdad, el doctor Ceballos, de lo que nos vas a hablar, hay un asunto que sería importante que conociéramos. Me he referido a Alzheimer en el siglo XIX, en finales del XIX, cuando él descubre esto. Pero es que en el siglo XVIII, ya en las montañas de Medellín,
Colombia, seguramente Juan Manuel conoce cómo había en estas regiones tan aisladas, pues los lugareños de ese lugar, los lugareños de esas montañas, pues estaban afectados de algo que ellos llamaban bobaras o bobarías. Y en definitiva era también algo que les robaba la memoria. Hoy, después de muchas investigaciones, sabemos que eso que ellos atribuían a árboles maléficos, árboles que tenían sus hojas con las que ellos hacían sus infusiones, sus cataplasmas y demás, hoy sabemos que esto era un problema de mutación genética y que aparecía una sintomatología muy parecida a lo que hoy llamamos Alzheimer, porque además aparecía en edades muy precoces. Bien, y que era debido precisamente a que en esas regiones tan aisladas, en esas montañas, pues se producían matrimonios, se producía consanguinidad una y otra vez, dando lugar a esta alteración genética, a esta mutación. Desde ahí nos remontamos hasta que hoy ya sabemos bien en qué consiste eso que llamamos demencia. Y ahí me voy a quedar, después si tenemos tiempo les contaré como el premio Nobel, también neuróloga, compañera y neuróloga italiana, hizo también una incursión en estos campos, poniendo de manifiesto todo lo que había en relación a los déficits. Pero como veo ya que se impacientan los programadores, porque yo no termino, ya no digo más. Luego, en las intervenciones de la sala, pues si hay ocasión, le aclararemos. Sin más dilación, ya doy la palabra al doctor Ceballos sobre la primera ponencia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, sí. Voy a intentar hablar sin micrófono y si no se me entiende, pues lo utilizo, ¿de acuerdo? Bueno, mi nombre es Juan Manuel Ceballos Ortiz y, como ha dicho la compañera, la doctora Serrano, pues trabajo en el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén como médico especialista en neurología. En primer lugar, daros a todos la enhorabuena y felicitaros por lo que ha comentado ella, porque el paso de estar ya aquí, eso supone ya una prevención en cuanto a fortalecer el músculo que es el cerebro, ¿no? Y intentar prevenir aquellos deterioros cognitivos que puedan aparecer en un futuro. Entonces, por esa parte, mi enhorabuena y mis felicitaciones de ser partícipe de esta cátedra. Bueno, este es el lugar de trabajo donde estoy en estos momentos, que es el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. Y como no, en Mediafi trabajo como médico colaborador, pues, realizando valoraciones neurológicas, junto con Miriam, que es la neuropsicóloga. ¿Cuáles son mis dos campos de trabajo? Pues, como ya sabéis, yo creo que la consulta y la planta de hospitalización son los dos escenarios principales donde nos desenvolvemos. Así a modo de índice, un poco lo que quiero transmitir es que se queden algunos conceptos y algunas ideas importantes en cuanto a las patologías más prevalentes en el adulto mayor. Hablaré un poco del concepto de neurología y luego me centraré en las enfermedades más frecuentes, ¿no? Que se van produciendo en los pacientes con estas edades. El concepto de neurología, bueno, pues la neurología se entiende como aquella especialidad médica que trata las enfermedades del sistema nervioso. ¿Qué entendemos por sistema nervioso? Pues bueno, así para intentar no profundizar ni dar tampoco ciertos términos que pueden ser un poco difícil de comprender, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico.
El sistema nervioso central es aquel, pues son todas aquellas estructuras, como vemos, que engloban a todo lo que está dentro de lo que es el cráneo, ¿no? El cerebro, el cerebelo, y luego, posteriormente, pasando, tenemos todo lo que es la médula. Eso engloba al sistema nervioso central. Nosotros nos vamos a encargar de todos los trastornos que ocupan esta parte, tanto central como luego la periférica. ¿A qué nos referimos con sistema nervioso periférico? Pues las prolongaciones de la médula, ¿no? De la médula sale una serie de nervios por todo el cuerpo, ¿no? Todos los nervios, como bien sabemos, que eso es lo que corresponde al sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Bueno, comenzando con las enfermedades más prevalentes en los adultos mayores, pues la enfermedad cerebrovascular, es decir, el denominado ictus, es yo creo que la enfermedad más conocida, ¿no? Y se produce por una alteración neurológica producto de la afección circulatoria propia o intrínseca del encéfalo, ¿no? Que es el cerebro, ¿no? Al fin y al cabo. Como bien sabemos, la incidencia y prevalencia del ictus se incrementa de forma progresiva con la edad. De hecho, hasta el 75% de los ictus acontecen en la población mayor de 65 años. Cuanto a la mortalidad del ictus, a lo largo del primer mes de evolución es del 20%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es muy importante tanto las primeras 24 horas como a posteriori los primeros meses de evolución, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, y esto ya va cambiando un poco, porque antes el cerebro se entendía como algo no tan dinámico y ahora ya es tiempo, ¿no? El tiempo es cerebro. Y este será un lema que iré repitiendo a lo largo de la charla, porque ya hoy en día hay que tenerlo muy presente. Y más adelante explicaré por qué. O sea, todos conocemos casos de famosas que han presentado ictus, y no son personas mayores, sino son personas jóvenes, porque el ictus también se da en personas jóvenes, ¿eh? Generalmente tienen otro tipo de causa, la etiología es distinta, pero lo vemos día a día, ¿eh? ¿Cómo ocurre, no? El ictus, ¿cuál es el mecanismo, no? Bueno, pues como hemos dicho, es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro y altera las funciones de determinadas regiones. La circulación sanguínea de una parte del cerebro se interrumpe y en el área afectada la falta de oxígeno provoca lesiones o la muerte de tejido cerebral. Es lo que se entiende como infarto cerebral, ¿no? Es decir, nosotros estamos conectados, el cerebro se conecta con nuestro sistema vascular, sobre todo por dos arterias principales, en nuestro caso son las carótidas. Las tuberías que van por aquí, por el cuello, son las arterias que van a irrigar todo el cerebro, ¿no? Y en ese sentido, pues si se produce un déficit a un nivel, se va a producir que el riego sanguíneo pase con menor intensidad, y se pueda producir un daño en una zona exacta del cerebro. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues los síntomas pueden ser debilidad de una parte del cuerpo, que afecte a la cara, al brazo, a la pierna, no solamente debilidad, sino trastornos sensitivos, ¿a qué llamamos eso? Sensación de acorchamiento, de adormecimiento en alguna parte del cuerpo. Generalmente suelen ser unilaterales, es decir, que si tenemos una afectación derecha es porque ha habido un déficit de riego a nivel izquierdo. Aunque esto a veces no es así, pero por norma, para que se nos queden las ideas claras, suele ser así, ¿no? Hay trastornos de alteración del habla en cuanto a la dificultad para la emisión del lenguaje. Eso es lo que llamamos una afasia, sobre todo puede ser motora en el sentido de la dificultad para la emisión, y sensitiva cuando tenemos dificultad para comprender lo que nos dicen. Eso generalmente se suele dar en pacientes que han presentado un ictus a nivel hemisférico izquierdo, ya que el área del lenguaje está en esa parte. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿cuáles son las cosas aquellos factores que van a aumentar el riesgo de que tengamos más probabilidad de que nos ocurra un ictus, ¿no? Pues están aquí descritos, y uno de ellos es la diabetes, el azúcar, el colesterol, el tabaco, la hipertensión,
Bueno, pues todos estos factores de riesgo, ¿qué es lo que hacen con las arterias? Pues las ensucian y poco a poco las van obstruyendo. Lo que hacen que el riego sanguíneo disminuya poquito a poco hasta que en un momento determinado, si se ha formado alguna placa, esa placa, la placa de ateroma, al fin y al cabo, es eso, es el acúmulo de suciedad en relación al colesterol, al azúcar, y lo que puede pasar es que esa placa se desplaza hacia otra parte de la circulación cerebral, más arriba, y produzca un daño por obstrucción. Es decir, no llega el suficiente aporte sanguíneo a una zona y esa zona pues queda totalmente dañada, ¿no? Por tanto, la función que representaba esa zona, por ejemplo, la movilidad de la pierna derecha, pues queda afectada, ¿no? Por poner un ejemplo. No obstante, este es el ictus isquémico, el que se produce por disminución del flujo sanguíneo del cerebro en relación a lo que hemos comentado de las placas, ¿no? Luego tenemos el otro tipo de ictus, que es el hemorrágico, y este es mucho más dramático porque el daño suele ser mucho mayor, el pronóstico funcional también suele ser peor, y se produce generalmente por una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿no? Realmente, debido muchas veces a las subidas de tensión, pues de sentido común es pensar que si hay una subida de presión a nivel del cerebro en relación con la presión arterial, claro, esa fuerza hace que las paredes de las arterias se debiliten y en algún momento pues cedan y se produzca una extravasación de sangre, ¿no? Y se produzca la hemorragia. Pero no obstante, hay otros tipos de ictus hemorrágico, es decir, sanguíneos, de acúmulo de sangre, que se pueden producir a cualquier edad. ¿Por qué? Porque hay unas aneurismas, que son como unos sacos que podemos tener cualquier persona sin saberlo y que en algún momento, por una subida de tensión, pues sí que puede haber una ruptura de ese aneurisma y producir una hemorragia, ¿no? Eso es menos frecuente, lo más frecuente es a causa de subidas de tensión arterial en personas con ciertos factores de riesgo cardiovascular. Haciendo hincapié en los síntomas, pues como hemos dicho, la pérdida de fuerza repentina en la cara, en el brazo, en la pierna, especialmente si es en un solo lado del cuerpo. Problemas para hablar, no comprende lo que le dicen, no puede emitir lenguaje, alteración del nivel de conciencia, es decir, cierta confusión repentina, pérdida repentina de visión en uno o ambos ojos, dificultad repentina para caminar, mareo o pérdida del equilibrio y coordinación. Estas sensaciones de acolchamiento, hormigueo, de cara, brazo, pierna de un lado del cuerpo, de inicio brusco. El dolor de cabeza, bueno, no es tan frecuente, pero sí que puede aparecer en relación seguramente a una subida de tensión y por ende que haya aparecido también un ictus, un déficit isquémico. Por tanto, y esto es uno de los puntos y mensajes que yo hoy quiero transmitir. Esto ha cambiado mucho en estos últimos años, porque yo creo que la impresión que hemos tenido todos a lo largo del tiempo es que cuando una persona presentaba un ictus, al fin y al cabo posteriormente era un proceso de observación, de ver cómo evolucionaba, de poner un tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de que vuelva a aparecer, pero con una lesión y una disminución de la funcionalidad del paciente que ya teníamos. Eso ha cambiado porque ahora sí que existen tratamientos para la fase aguda del ictus. Es decir, que en el momento que reconozcamos alguno de los síntomas, una debilidad en alguna parte del cuerpo, sensación de acorchamiento, un mareo, así, que sea algo llamativo y que nos llame la atención, no hay que esperar, porque el tiempo es cerebro. ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que pasa el tiempo, si nos ponemos en el ejemplo de las tuberías o de una maceta que hay que regarla, no es lo mismo dejar una maceta una semana sin regarla que dejarla un mes, ¿no? Simplemente con eso ya sabemos que a medida que pasa el tiempo, esa zona del cerebro que en un principio está comprometida pero todavía no muerta, eso es muy importante, todavía se puede salvar, o parte de ella, y por tanto la funcionalidad del paciente, es decir, cómo va a quedar ese paciente en relación a su dependencia o independencia, sí que va a ser muy importante.
Yo creo que este concepto siempre lo han tenido los cardiólogos muy bien definido y creo que se le ha dado siempre mucha importancia. Es verdad que el corazón en ese sentido, si uno no llega a tiempo, a veces pues hay una parada cardiorrespiratoria y por tanto el fallecimiento. Con el ictus es verdad que el fallecimiento pues no es tan habitual, aunque sí lo puede ocasionar, pero bueno, el hecho de que un paciente pueda tener cierta autonomía o no después de tener un evento de estas características es importante tenerlo en cuenta, y en el momento que detectemos algún síntoma de estas características, llamar, activar el código ictus y reconocimiento por el especialista para intentar realizar un tratamiento agudo, agudo y de rescate. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos en la fase aguda del ictus son muy sencillos de explicarlos, porque si nosotros tenemos un trombo que se ha incrustado en una arteria y está haciendo un déficit de riego, pues hay dos formas. Una es metiendo un fármaco intravenoso. ¿Para qué? Para que se diluya ese trombo y poder abrir esa tubería y que vuelva el riego, ¿no? Entonces, cuanto antes hagamos eso, mucho mejor será, ¿no? Menor será el daño final. Por otro lado, y si ese tratamiento no sirve, porque eso lo vamos viendo en el momento que estamos introduciendo el tratamiento y vemos en los siguientes minutos cómo va evolucionando el paciente, pues tenemos otros tratamientos, que es meter un catéter y intentar ir a por el trombo y quitarlo. Pero eso es muy importante por el tiempo. No es lo mismo hacer eso con 2 horas de evolución que con 24, porque con 24 ya el tejido que está infartado, es decir, que ya no se puede hacer nada. Por eso es muy importante este concepto de tiempo al cerebro. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega un paciente a la puerta de urgencias con ictus? Con un ictus, pues generalmente un TAC de cráneo. El TAC de cráneo, lo único, ¿para qué nos sirve el TAC de cráneo? Sobre todo para diferenciar si el ictus es hemorrágico o es isquémico, es decir, si es hemorrágico hay un sangrado, se ve un sangrado y por tanto no vamos a poder hacer ese tratamiento del que estoy hablando, porque lo que haríamos es empeorar la situación. Estos tratamientos que estoy hablando se utilizan en aquellos infartos que cursan con déficit de riego, no por sangrado. Un electrocardiograma para ver si el corazón está en ritmo sinusal, es decir, si va bien el corazón o tiene alguna arritmia tipo fibrilación auricular que haya sido la causante de que algún trombo desde el corazón se haya alojado, haya ido al cerebro, ¿no? Una radiografía de tórax y una analítica de urgencia. Bueno, ya una vez que está establecido el ictus y ya hemos hecho o no un tratamiento de rescate, tenemos varios tratamientos que se llaman de prevención. Es decir, una vez que tenemos el ictus, lo que queremos es que no nos vuelva a pasar, o por lo menos intentar disminuir el riesgo de que eso no vuelva a pasar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues los tratamientos que existen son tratamientos antiagregantes, a todo el mundo le sonará la aspirina, y los tratamientos anticoagulantes, el Sintrom, por ejemplo, que es... en ese sentido, en función de cómo se haya ocasionado el ictus, es decir, si ha sido por un trombo del corazón, se suele elegir la anticoagulación, y si no, pues es la aspirina la que se elige, ¿de acuerdo? Cuando hay un componente más que nosotros llamamos ateromatoso, cuando han participado otros factores de riesgo, que son la tensión, el azúcar, el colesterol. Por tanto, si sabemos ya cómo prevenirlo, si sabemos cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de ictus, pues ¿qué hay que hacer con estos factores? Pues controlar bien ¿qué? El azúcar, la tensión, el colesterol, evitar los tóxicos, no fumar, tener una vida saludable, bueno, hacer ejercicio de forma periódica. Bueno. La segunda enfermedad que quiero hablar es la epilepsia. Yo creo que esta sí que es la gran desconocida, ¿no? Dentro de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, siendo desconocida, la epilepsia se trata de una enfermedad crónica del cerebro que se manifiesta en forma de crisis epiléptica con tendencia a repetirse. ¿Qué es una crisis epiléptica? Pues aquel síntoma o trastorno motivado por múltiples causas que producen irritación y funcionamiento anormal transitorio de luego una fase clónica de movimientos en las extremidades y luego una fase en la cual
el paciente se queda pues crítico, se queda aturdido, desorientado y bueno, a veces incluso agitado. Pero sin embargo, no sé si va a funcionar el vídeo. Bueno, la idea era mostraros un vídeo con una crisis epiléptica que es una ausencia en un niño, con tratamiento ya luego no volvieron a aparecer. Entonces, es que no me lo permite que esto no se filme. No, es que no podría verlo. Bueno, pues a los vídeos no puedo ver. Este era otro vídeo también de una crisis parcial compleja con pérdida de conocimiento, un poco para familiarizarnos con estos tipos de crisis, no por otra cosa, y no tener solo en la cabeza el tipo de crisis convulsiva que todos ya conocemos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Hemos dicho que hasta aproximadamente en el 70% de las personas con epilepsia la causa es desconocida. Desconocida en sí es una forma de decir que no sabemos por qué, ¿no? Generalmente se atribuye a una causa genética. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuáles son las mutaciones, en algunos casos sí, pero en la mayoría no sabemos qué mutaciones en distintos canales cerebrales en cuanto a iones son los que hay, ¿no? 30% restante, las causas más comunes es el traumatismo craneal, las infecciones del sistema nervioso central, los tumores, también los ictus pueden producir crisis epilépticas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hoy en día la epilepsia, en cuanto al tratamiento farmacológico, tiene un gran arsenal terapéutico en el cual disponemos de muchos fármacos que pueden controlar bien la epilepsia. De hecho, el 20% de los pacientes epilépticos, del 20 al 30%, son los que quedan ahí con un control un poco más, no tan aceptable como el otro, el 60-70%. Y luego existe cirugía. Para este 20 o 30% a veces se realiza una intervención, es decir, se localiza aquella zona epileptiforme, es decir, aquella zona que está afecta, y se realiza una resección. ¿Para qué? Para intentar paliar y hacer que esa zona quede como dormida y no se produzcan las crisis epilépticas. Ahora voy a pasar a las enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Parkinson, que se trata de una enfermedad neurodegenerativa que es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, aproximadamente en 1 de cada 1000 personas, y está presente en el 1% de las personas mayores de 65 años, los varones literalmente más afectados. Gente que ha presentado Parkinson, bueno, pues todos estos personajes ya reconocéis, han tenido Parkinson. Muy importante, ¿cómo se diagnostica el Parkinson? El diagnóstico del Parkinson es clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hacemos los neurólogos con el reconocimiento de los síntomas. ¿Y cuáles suelen ser estos síntomas? Los principales son, sobre todo, el temblor, que es el síntoma inicial en el 70% de los pacientes, que suele ser un temblor de reposo, más frecuente en extremidades superiores y generalmente unilateral, aunque luego se puede hacer bilateral. La rigidez es la dificultad por examen interrogatorio de realizar movimientos de rotación y flexoextensión. Y la bradicinesia, que es el retardo en la iniciación del movimiento voluntario, lentitud o inhibición involuntaria durante el curso del mismo.
Es decir, los pacientes cuando llegan a la consulta, pues lo primero que nos comentan es que están más lentos, que están más torpes, que tengo un temblor en la mano derecha. Bueno, pues se va completando la historia clínica y en función de toda la información que nos transmite junto con la exploración neurológica, pues podemos llegar a un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Uno de los síntomas más invalidantes es la inestabilidad postural. Este es otro vídeo. ¿Cómo se produce la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues la enfermedad de Parkinson se produce por una disminución de la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que utiliza las neuronas para transmitirse información. Y es como la gasolina del ser humano. Es decir, sin esa gasolina, los pacientes no pueden realizar los movimientos con una velocidad adecuada. Mantienen un temblor que es muy llamativo y puede ser también muy invalidante. Entonces, ¿qué suele hacerse? Si tenemos un déficit de este neurotransmisor, en lo que es la sinapsis de las neuronas, es decir, donde se comunican las neuronas, utilizamos fármacos que lo que hacen es sustituir este déficit de dopamina, es decir, darle dopamina al paciente para que vuelva a poder caminar y vuelva a realizar los movimientos de otra forma, más alegre. La rehabilitación, importantísimo. Y también hay intervenciones, la estimulación cerebral también es una cirugía que se realiza en personas con enfermedad de Parkinson avanzada y en las cuales el tratamiento ya no está siendo tan eficaz. Evidentemente la estimulación cognitiva, ¿por qué? Porque el Parkinson es una enfermedad multisistémica, no solamente afecta a la movilidad, no solamente aparece el temblor, sino que también afecta a la memoria, es decir, produce deterioro cognitivo, produce mucho trastorno psiquiátrico, mucha depresión, mucha ansiedad, mucha patología psiquiátrica que tenemos que tener en cuenta porque incluso a veces, en muchos de los casos, es más invalidante que los trastornos motores, es decir, los trastornos de la movilidad. Esto es lo que llamamos los trastornos no motores del Parkinson, la ansiedad, la depresión. Bueno, pues eso hay que estar atentos porque si se detecta hay que tratarlo, ¿no? Los trastornos del sueño, también muy importante en la enfermedad de Parkinson. Y ya por último, para terminar, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es la otra enfermedad neurodegenerativa en el cual se produce una pérdida de memoria, una dificultad en el aprendizaje y de nuevas y cotidianas tareas, pérdida del sentido del tiempo, problemas en el lenguaje, dificultades con el pensamiento abstracto, cambios en la personalidad y aislamiento. Generalmente los pacientes cuando vienen a la consulta suelen referir que se le van olvidando cosas, sobre todo de la memoria más inmediata, del día a día, ¿no? La memoria es que funciona como una cebolla, entonces las capas más externas son como las más débiles, ¿no? Las capas las externas son las más vulnerables y sin embargo las que están metidas en el corazón, esas son las que más tardan en perderse. Entonces, por eso refieren que tienen dificultad para aprender lo nuevo. Aparte suelen aparecer alteraciones de la conducta, insomnio. ¿Qué estudios solemos nosotros realizar cuando un paciente con una sospecha de déficit cognitivo en relación a una probable demencia tipo Alzheimer? Pues un TAC, generalmente un TAC, más que nada porque hay causas de demencia que se pueden tratar, ¿no? Por ejemplo, hay infecciones que pueden producir deterioro cognitivo, hay lesiones como tumores, infartos estratégicos, ictus que se sitúa en una zona del cerebro que afecta a la memoria y que se puede confundir con un proceso de demencia primaria. Bueno, pues para eso se realiza el TAC, para descartar cosas secundarias. Una analítica, ya que hay ciertos déficits de vitamina B12, el perfil del tiroides, así como ciertos virus que también pueden producirlo, ¿no? Como es la sífilis. Entonces, esto se hace una batería de analítica para descartar causas secundarias. Esto es un SPECT que, bueno, no se suele pedir siempre. Lo que nos dice es nos amplía un poco la información si tenemos alguna sospecha
en cuanto al diagnóstico. Pero uno de los pilares clave para el diagnóstico, y yo creo que es una del tema fundamental de la charla de hoy, sobre todo por mi compañera Miriam, es la valoración neuropsicológica. ¿Por qué? Porque con una buena valoración neuropsicológica podemos detectar aquellos déficits que la demencia o el proceso de deterioro cognitivo se está llevando para adelante. No solo la memoria, sino la atención, las funciones ejecutivas, pues la conducta. Esto lo podemos detectar muy bien. Para mí es la prueba más fiable, es una buena valoración neuropsicológica, realizado por una persona experta en este tipo de valoraciones y experta en estimulación cognitiva. En ese sentido, una vez que ya tenemos recogido el déficit, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Es decir, si ya hemos reconocido que hay fallos en memoria, hay fallos en atención, hay fallos, pues sabemos cuáles son los puntos fuertes donde ya desde hoy hay que empezar a trabajar. Tal y como ha dicho la doctora Serrano, el cerebro hay que interpretarlo, aunque evidentemente no tiene las características fisiológicas de un músculo como tal, hay que interpretarlo como si fuese un músculo, es decir, que hay que trabajarlo al máximo. Hay otros tratamientos, evidentemente, que son los farmacológicos, y en este sentido tienen su importancia. Yo en la práctica clínica diaria lo veo, es decir, esto evidentemente no es la cura del Alzheimer ni de ninguna demencia, pero estos fármacos ayudan a, por lo menos, retrasar la evolución de la enfermedad, frenan un poquito el deterioro. Incluso hay ciertos fármacos de este tipo que controlan algunos síntomas, no solamente frenan algo la memoria, el tema del deterioro de la memoria, sino de la conducta, ¿no? Que es algo muy importante no solo para el paciente, sino para los familiares, ¿no? Las alteraciones de conducta de los pacientes. Bueno, son los la memantina, son algunos fármacos que se utilizan, aparte de algunos suplementos vitamínicos. Estos hay algunos estudios, aunque bueno, no está del todo claro, tampoco voy a entrar mucho más en detalle. Por tanto, ¿qué es lo importante? La estimulación cognitiva junto con el tratamiento farmacológico, es decir, ni uno es más importante que otro. Aquí lo que se trata es de hacer una sinergia, ¿no? De hacer una biterapia, una terapia conjunta entre el tratamiento farmacológico y el tratamiento de estimulación cognitiva. Un poco el concepto de plasticidad cerebral, ¿no? Por el cual, si tenemos un daño en una zona del cerebro y hay otra zona del cerebro en la cual está sana, ¿por qué esa zona sana no va a asumir algún tipo de función que tenía esa zona dañada? En eso es donde se centra la estimulación cognitiva y es donde hay que trabajar. Y yo creo que con esto